batalla con el pecado, que batalla con la carne. Nuestra alma es la que va a ir algún día a la presencia de Dios cuando nosotros dejemos este mundo, y nuestro espíritu, cuando nosotros no conocemos a Dios, tenemos nuestra vida espiritual muerta. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que desde la creación sabía el Señor que el hombre, la creación, no iba a tener el deseo de tener una comunión con Dios. Amén. Por eso era tan difícil que el hombre no se desviara, se corrompiera. Inclusive si tú lees la Biblia, dice que no hay ninguno bueno sobre la tierra y que todos somos malos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo saben? Me acuerdo de un pasaje en la Biblia que dice que se acercó un hombre, un joven rico, se acercó con el Señor y que le dijo a Jesús: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y en aquel momento Jesucristo le dijo: ¿qué dice la ley? Y entonces él empezó a leer la ley y empezó a decir, a citarle. Dice: amarás a Dios, dice: amarás a tu prójimo, no matarás, no darás falso testimonio, X y Y, dice, y todo lo he hecho yo desde mi juventud. Y dice, entonces Jesús le dijo: ah, bueno, eres alguien muy bueno, eres alguien que no peca. Dice, entonces solamente vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y entonces dice que aquel hombre se entristeció. Dile a tu hermano: se entristeció. Porque dice que tenía grandes posesiones y que el seguir a Dios él no estaba dispuesto a dejar esas posesiones y seguir el camino del Señor, ¿no? Dice que por eso decía Jesucristo que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Y él no se refería a los ricos de riquezas materiales, amén, sino muchas veces hay riquezas en el corazón, hay cosas en nuestra vida que pesan más, amén, que Dios, amén. Y en esta mañana quisiera que nosotros vayamos a una historia de amor. ¿Cuántos les gustan las historias de amor? ¿Cuántos les gustan las historias de amor? Digan la verdad, si se ve que se avientan todas las novelas, amén, desde las 4 hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? Y en la Biblia hay una historia que me fascina, hermano. Es la historia de Jacob y Raquel. Yo sé que muchos la conocen. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 29. Vamos a leer el versículo 20. Dice la bendita palabra de Dios con reverencia. Dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque le amaba. Y de ahí nos vamos a pasar al 28, amén. Dice la palabra de Dios. Dice: hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel a su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, amén. Y en esta historia que le estoy leyendo, que estamos leyendo en esta, yo sé que ¿cuántos conocen la historia? A ver, levante su mano. Levante su mano. A ver, levante su mano quien no conoce la historia. Bueno, entonces por respeto a ellos vamos a leer la palabra de Dios completamente, porque esa es una historia muy interesante que es el núcleo de nuestro tema en esta mañana. Amén. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró ahí un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo se abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí,
es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio la nueva a su padre. Así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán, ciertamente hueso mío, le dijo, ciertamente hueso mío, carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué tú, mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los hijos de Lea eran delicados, pero Raquel era de un lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. Amén. Y es una historia de amor, amén. Una historia bien tremenda de romanticismo, amén, de este hombre que quedó impactado, amén. Quedó impactado así de esta mujer, amén, de Raquel. ¿Cuántos se acuerdan cuántos casados hay aquí en esta mañana? Pues amén. ¿Y usted se acuerda, hermano, cuando vio a su visión? ¿Sí se acuerda? ¿Y qué sentía en su corazón? Yo quiero que se imagine este cuadro, yo quiero que se imagine aquí a Jacob. Dice que cuando venía la pastora con los rebaños, dice que la vio y de repente sus ojos se volvieron así como corazoncitos, ¿no? Sí. Dice que se enamoró de ella, ¿no? Y que fue y se acomidió y hizo todo, ¿no? Así como tú comprenderás. Yo me acuerdo cuando llegué al lugar de recuperación, pues yo venía de una vida de drogas, de pecado, de pecados muy duros, hermano. Y me acuerdo cuando miré, ¿no? Alcé mi mirada y vi los panderos, también dije, ¡ay, caray! Pero eso ya fue hace muchos años, hermano. Pero Dios es bueno, hermano, Dios. Y cuando yo quiero que tú comprendas el sentimiento, ese sentimiento que da el amor carnal, amén. Dice que este hombre se enamoró de Raquel y que dice que sirvió 7 años. Dice que en aquel tiempo, dice que la tradición era primero que la primera hija, primero se casaba la mayor y después la menor. Y para la desfortuna de Jacob, Raquel era la menor, amén. Y Labán no le dijo nada, sino dijo, no, sirve. Dice que sigue la historia y dice que entonces ya le dijo, ¿no? Que primero tenía que irse la grande. Dice, pero que si quería la otra, dice que él tenía que trabajar otros 7 años. Y dice que él dijo, no importa. Dijo, con tal de que yo pueda estar con ella, dice que le pareció como poco, amén. Y en esta mañana, hermano, yo quisiera... hay una palabra, hermano, que nosotros conocemos en el mundo que se llama pasión. La pasión dice que es un sentimiento desenfrenado por algo o por alguien que te lleva a hacer locuras. Por eso le preguntaba a usted si se acuerda cuando empezó ahí a querer ahí hacer, quedar bien con la persona que le agradaba, ¿eh? ¿Qué cosas estaba dispuesto usted a hacer? Bañarse, llevar flores, cambiar lo gruñón, ser diferente, amén. Yo me acuerdo, amén, cuando me decían, tienes que estar ahí 1 año primero para poder, amén, me aviento. No, 1 año, 2 me aviento, amén.
Y Dios es tan bueno, hermano, que cuando tú, ese sentimiento, la pasión en tu corazón por algo o por alguien te ayuda, te motiva a hacer cosas, amén, te motiva a trabajar. Inclusive dice la palabra de Dios que este hombre trabajó 7 años sin paga, que trabajó 7 años sin esperar nada, amén, sino que solamente lo hacía, ¿por qué? Por obtener la bendición de parte de Labán, amén, del padre, porque él quería a Raquel, amén. Dice que le pareció muy poco lo que estaba haciendo para poder obtenerla, amén. Dice que trabajó 7 años, después otra vez se aventó otros 7 años y por fin pudo obtener. Dice que él amaba, que desde el principio había amado a Raquel. Dice que él se quedó prendado, su corazón se quedó ahí con ella, amén. Y en esta mañana yo quisiera hablar acerca de la relación del hombre con Dios, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, vamos a ir adelante. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5, amén. Dice la palabra de Dios así. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Vamos ahí al libro de Mateo capítulo 22. Vamos a leer del 36, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 34 para que comprendamos, amén. Dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amén. Y Dios lo que quiere, hermano, de nosotros es que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Dice que nosotros tenemos que amar a Dios, pero que nosotros estamos dispuestos a poder hacer para poder corresponder el amor que Dios nos dio, amén, a través del sacrificio de él en la cruz. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 3:16, es un versículo muy conocido, hermano. Dice, yo creo que hasta los mundanos lo conocen. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros, para que pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, amén. ¿Cuántos lo han leído ese versículo? Amén. Y aquí habla de un amor primeramente de Dios para con la humanidad, ¿verdad que sí? Pero nosotros cuando empezamos y venimos al conocimiento de Dios, tenemos que saber también que Dios nos empieza a dar también a nosotros, nos empieza a dar responsabilidades primeramente, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí en esta mañana? Y dice la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios primeramente, sobre todas las cosas, amén. Dice con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, amén. Y yo quisiera, hermano, en esta mañana que con la introducción que tuvimos de la historia de este hombre, de Jacob y Raquel, dice que él estuvo dispuesto a hacer lo que fuera con tal de agradar a Labán para poder obtener el amor de Raquel, amén, dice la palabra. Dice que le pareció poco. Nosotros, hermano, aquí en este lugar, nosotros venimos al conocimiento de la palabra, hermano, y nosotros empezamos a saber que tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que tenemos un Dios vivo, que nuestro Padre está en los cielos y que Jesucristo está a la diestra de Él y que el Espíritu Santo está con nosotros aquí, pero que también nosotros, Dios quiere que nosotros tengamos, correspondamos el amor que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, hermano, Dios hizo grandes maravillas con cada uno de nosotros.
cuando estábamos nosotros destituidos y estábamos sin la oportunidad de poder tener una vida diferente. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Nosotros que venimos de una vida, yo salí del hogar de recuperación, no se ve, parezco ingeniero así, pero salí del hogar de recuperación también. Y llegué con una vida destruida, llegué con una vida completamente sin nada, hermano, amén, en mi vida, sin deseos de vivir, amén. Y cuando nosotros empezamos y conocemos el camino de Dios, hermano, también tenemos que corresponder a Dios lo que Dios quiere que nosotros somos para Él, amén. Porque Él nos ve con ojos de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no ve, hermano, en nosotros lo que nosotros vemos. Él simplemente ve lo que Él puede hacer con nuestras vidas, amén. Nosotros en la Cárcel Victoria tenemos 52 años, hermano, en el mundo, y tenemos un gran llamado, hermano. Nuestro hermano pastor Fernando Guerrero decía, amén, y nos daba la declaración, la cita bíblica de nuestro ministerio, de la promesa de nuestro ministerio. Dice que Él va a ir delante de nosotros y que nos va a dar a los tesoros escondidos, amén, a los secretos muy guardados, amén. ¿Y cuántos saben, hermano, que Dios demanda de nosotros que nosotros seamos partícipes de estas obras, amén? Que nosotros participemos también, hermano. Pero si nosotros no sentimos, hermano, ¿saben de dónde parte todo, hermano? Que nosotros queramos participar y que nosotros podamos hacer cosas para Dios, del amor. Dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, hermano, para poder corresponder el amor que Dios nos da a nosotros, tenemos que primeramente conocerle. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, hermano, en el lugar de recuperación, por eso ahí se levantan hombres agradecidos, hermano, que van a salir y van a tomar otros lugares, hermano. Van a ser pastores, van a ser directores, van a ser evangelistas. Amén. Y también en la congregación, hermano, Dios trae familias, hermano, que se van a integrar a este movimiento, amén, de Alcance Victoria. La visión de Alcance Victoria, hermano, es una visión grande. Dile a tu hermano, es una visión grande. Nuestra iglesia en particular, hermano, nuestro pastor tiene muchos años trabajando en esta iglesia y han salido muchas iglesias. ¿Cuántos se gozan por ello? Salió Cuernavaca, salió Las Palomas, salió Nesa Norte, salió Texcoco, salió Pachuca, y van a salir todavía más, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero primeramente nosotros tenemos que conocer a Dios y tener a Dios en nuestro corazón para poder ser útiles en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? Se requiere, hermano, que nos levantemos, hermano, y que nosotros amemos a Dios, porque a través de amar a Dios, dice la palabra de Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y eso qué significa, hermano? Con todo el corazón. Cuando uno se enamora, hermano, se olvida de todo, de todos y de todas. Amén. Y cuando Dios nos llama y nos dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto implica, hermano, que vas a quitar todo aquello que estorba, hermano, en que ames a Dios con todo tu corazón. Muchos de nosotros venimos de la tradición del mundo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos venían de la tradición? Y va a implicar, hermano, que nosotros renunciemos a todo eso que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos enseñó el mundo, amén. Todo lo que hace referente a lo que nos va a hacer que nuestro corazón se parta, amén. El matrimonio, hermano, cuando primero empieza la relación de novios y todo va bien hasta ahí, ¿verdad? Es el enamoramiento, es el qué bonita estás, aunque no se haya bañado. ¿Sí o no es cierto? Después ya llegas y te casas. Gloria a Dios, amén. El pastor se va a casar, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, amén. Que Dios es bueno.
y el amor, hermano, del hombre hacia su pareja tiene que seguir de esa misma manera, amén, en el mismo sentir del enamoramiento, amén. Dice, ya cuando pasan algunos años en el matrimonio, empiezan a subir los kilos, empiezan a pasar cosas, y de repente empieza a, ya no miramos, a veces ya no se mira tan bien la cosa, ¿verdad? Decimos, ¿qué pasó aquí? Pero tu corazón, hermano, siempre tiene que estar así, en esa misma condición como cuando tú te enamoraste. Y con Dios es lo mismo, hermano. Nosotros, nuestra relación con Dios, hay una alabanza que me gusta mucho y dice, como la primera vez. Amén. Cuando nosotros llegamos necesitados de Dios, hermano, llegamos con una necesidad tremenda en nuestro corazón, amén, de que alguien nos escuche, de que alguien haga algo en nuestra vida. Y cuando Dios empieza a transformar nuestra vida, nuestro corazón, cuando Dios empieza a cambiar el lamento en victorias, cuando empieza a cambiar el lloro en alegría, hermano, si uno es bien padre. Nada más 3, los demás, ¿qué pasó? Bueno, yo me acuerdo, hermano, la verdad que para mí era bien tremendo, hermano, sentir la presencia de Dios en mi vida cuando estaba en el hogar de recuperación. Cuando tenía como 4 meses fue cuando me convertí a Dios. 4 meses estando ahí, escuchar la palabra. Y todavía no comprendía muchas cosas de lo que Dios quería conmigo, amén. Y llegaba esta palabra a mi vida, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y así tiene que ser, hermano, cuando sientes tú la presencia de Dios en tu vida por primera vez, hermano, cuando Dios rompe las cadenas, hermano, sientes, es motivo de alegría, ¿sí o no? Yo me acuerdo el día que sentí como Dios rompió las cadenas, hermano. Fui a un altar y lloré ahí, hermano, me hicieron el llamado al altar, terminó el servicio, ya iban a cerrar la iglesia y yo seguía llorando ahí en ese lugar, no sabía por qué, pero solamente sabía que algo había pasado en mi vida y que Dios había hecho el milagro. Y aquí estoy 19 años después, hermano, y le agradezco a Dios porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Y Dios lo que quiere de nosotros, hermanos, es que nosotros siempre tengamos ese recuerdo en nuestro corazón. En nuestra mente tiene que haber 2 recuerdos, hermano. El recuerdo de cómo estábamos antes de conocer a Dios y el recuerdo de cómo te sentiste cuando Dios transformó tu vida. Cuando tú recuerdas eso, hermano, eso es como un aliciente que te dice, sabes que tienes que seguir adelante. Y acuérdate cómo estabas antes. Pero muchas veces, hermano, la relación, como en el matrimonio, hermano, al pasar del tiempo, muchas veces hacemos monótono, nada más, como que es una costumbre nada más. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que siempre tengamos en nuestro corazón ese deseo de amarle, de exaltarle, de glorificarle, de servirle. Amén. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Muchas veces, hermano, yo he visto muchos cristianos que son cristianos que están en depresión. ¿Usted puede creer eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿No dice el cantito así? Y entonces nuestro corazón siempre tiene que estar así, en esa misma condición, en esa misma pasión de cuando nosotros la primera vez conocimos a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. En el libro de Lucas dice, y con todas tus fuerzas. Amén. Eso incluye, hermano, que también nosotros, todo lo que tenemos, hermano, tenemos que adorar a Dios. Tiene que ser para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros que venimos de una vida de pecado, ¿cuántos vienen de una vida de pecado? Amén. Levante su mano. Dice mi hermano Miguel, alcance victoria es para la gente pecadora, amén. El de las monjitas está al lado, amén. Hay algunos que, como el joven rico, amén, dicen, no, si yo no soy como ellos, amén. Pero hay cosas en nuestro corazón también, amén, que Dios necesita cambiar, que Dios necesita transformar, amén. Yo me acuerdo de mi vida, hermano, tenía amigos, tenía conocidos que eran la banda del barrio,
y eran personas, pues andaban mal, amén, en drogas, alcohol, en las calles, las pandillas, pero también conocí gente pulcra, amén, de dinero, pero siempre he dicho a mis hermanos, la verdad que conviví con los dos, y la gente más enferma es la que tiene más feria, amén. De veras, mis hermanos, los que estaban en el barrio eran personas, sí, no tenían a Dios, no conocían a Dios, y estaban destituidos también, amén. Pero la gente que tenía fe, hermano, sí traían un buen carro, traían un buen traje, pero era gente también bien trastornada, ¿no? O sea, que también necesitan a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y eso no nos exime, hermano, de nosotros estar ahí en esa condición de seguir, de amar a Dios, de conocer a Dios, de buscar a Dios, amén. Dice, muchas veces, siguiendo el ejemplo del joven rico, decimos, no, pero yo no soy tan malo, si yo voy a la iglesia, cada 8 días, yo voy a la iglesia cada vez que puedo, yo diezmo, yo ofrendo, yo participo, amén. Pero muchas veces Dios viene a nuestra vida y Dios quiere exigir algo más de nosotros. Y muchas veces es cuando se nos acaba el amor. O cuando una persona no tiene esa misma, no está en la misma situación de la primera vez, hermano, es cuando esa persona tiende a hacérsele pesado el servir a Dios. Ya muchas veces se siente pesado el venir a la iglesia, levantarse temprano el domingo, venir y participar, amén. A veces nos invitan, hermano, a hacer actividades en la iglesia, a ser parte. Hermano, te invitan a los sugieres, te invitan a la cocina, te invitan al evangelismo, te invitan a esta parte, y muchas veces nosotros anteponemos muchas circunstancias en nuestra vida, amén. Nosotros como Alcance Victoria, hermano, estamos en los últimos tiempos. Dile a tu hermano, estamos en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que cuando hubieras rumores de guerra, cuando hubiera terremotos, que hubiera desastres naturales, cuando hubiera hambre, cuando hubiera muchas cosas, hermano, es el tiempo que Jesús viene. ¿Cuántos lo creen? Y entonces la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene que acelerar el paso, hermano, amén. Los hermanos gedeones ahorita están acelerando el paso también, hermano, están ahí, ellos introduciendo, como Dios le dio una estrategia a ellos de llevar esa palabra a los hoteles, a las escuelas, a las cárceles, y es una bendición. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Pero Dios Alcance Victoria también le ha dado una estrategia, hermano, de ir a las calles, de tomar las ciudades urbanas para predicar la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros venimos aquí, no venimos a hacer una iglesia fría, tibia, hermano, que no hace nada, sino tenemos que levantarnos con el poder del Señor y ser parte de la bendición, hermano. Amén. Hay mucha necesidad en la calle. Amén. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Pachuca, hermano, y veíamos el centro de Pachuca. Estábamos ahí y veíamos cómo gran necesidad, hermano. Está el centro de Pachuca. ¿Cuánto se llama Pachuca al centro? Y está alrededor, es como una herradura de puros cerros, y arriba son como favelas, hermano. Y dice que hay mucha necesidad. Y la verdad es una bendición que Pastor José Luis haya tomado el llamado, hermano, que haya dicho, yo quiero ir, yo quiero hacer la obra, yo quiero ir y predicarle a aquella gente que está perdida. En Texcoco, hermano, de igual manera. En Texcoco de igual manera hay mucha necesidad, hermano. Ahorita estamos escuchando noticias de que la mafia está tomando ahí, descuartizando personas, hermano. ¿Y quién se va a levantar para poder ir y predicar? Gloria a Dios por la vida de Pastor Oscar, que está ahí tomando ese lugar. Pero están Los Reyes, está Ecatepec, está en otras partes, hermano. Y es tiempo de que la iglesia realmente hagamos viva esta palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que sirvamos a Dios, amén. Dios nos dio esta visión, Dios nos dio esta promesa de que Él va a ir delante de nosotros y que Dios tiene tarea en nuestra iglesia. Hace algunos meses predicábamos acerca de quién se va a levantar y quién va a tomar. Yo me gozo, hermano, con la mesa nueva de liderazgo que hay en nuestra iglesia, porque hay gente nueva que está levantando, que está tomando el corazón, hermano, para hacer la obra. Pero ¿quién va a servir, hermano? Tenemos que levantarnos nosotros, tenemos que ser partícipes de la bendición, hermano, amén. Mi hermano Omar está yendo a los hospitales, hermano. Hay que estar también en el fuego, hermano, amén. Hay mucha necesidad. Dice que una luz, hermano, no se levanta y se esconde. Dios no te da, hermano, la luz de Jesús para que la tengas escondida nada más, para que te vistas bien. Yo sé, hay muchos que están aquí ahorita y que han salido de la rehabilitación.
Y en esta mañana, hermano, te exhorto a que seas parte de esta bendición, de que ya nos movamos, hermano, de que nosotros realmente hagamos efectivo esta palabra. Dile a tu hermano, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Muchas veces yo he escuchado la visión que tiene Pastor Sony para este ministerio de ir a otros lugares, de tomar el mundo para Cristo. Y muchas veces hay gente que se molesta, se ha molestado inclusive cuando Dios les ha cambiado su vida aquí en Alcance Victoria. Y a veces ya vemos mal las situaciones, pero es una estrategia que Dios nos dio a nosotros. Yo lo digo por mí, porque Dios no hubiera caído en otro lugar, en una iglesia normal. No digo que sea normal esta, es una iglesia de fuego, pero en una iglesia tradicional, hermano, a mí me tocó ver, hermano, nosotros teníamos el punto donde nos juntábamos y había un templo en la esquina, ahí, y nunca me predicaron de la palabra, nunca me hablaron de Dios. Por eso le doy gracias a Dios por los locos del Alcance Victoria que salen a las calles. Porque hace 19 años llegó un loco del Alcance Victoria a predicarle al barrio ahí. Estábamos ahí todos, toda la banda estábamos ahí. Y sabes, hermano, es tiempo de que se levanten con el poder del Espíritu Santo. Pero todo parte, hermano, de una palabra pequeñita: el amor. Vamos ahí al libro de Juan, primera de Juan. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Amén. ¿Sabes cuánta gente hay allá afuera, hermano, esperando que tú y yo nos levantemos? Hay matrimonios, hermano, que están esperando allá afuera que un matrimonio se levante y que diga: mira, este es el camino correcto del Señor. Nuestra iglesia no es una iglesia para venir a divertir. Nuestra iglesia es una iglesia de acción, de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo platicaba con un pastor y le decía: ¿sabe qué, pastor? Ya hay algo en mi corazón. Ya no puedo estar así sentado, no puedo estar así nada más como que hago y no hago. Tengo que ser parte de esta bendición. Amén. De ir y llevar la palabra. Dice la palabra de Dios que correrán a ti por causa del nombre de Jesús. Van a correr a ti, hermano. Van a saber, ya como era antes, era bien chismoso, bien rata, y mira ahora Dios lo cambió y van a ir contigo y te van a preguntar. Yo te digo porque así me ha pasado, hermano. Una vez me decía una clienta, hermano, ella me decía: oye, te voy a hacer una pregunta indiscreta. Le digo: ¿qué pasó? Digo: no voy a decir mi edad. Me dice: no, lo que pasa es que tengo un sobrino que está perdido en las drogas. Y yo quería saber, yo le decía a mi hermana que tú te quedabas en la calle tirado, ¿no? Y me decía: ¿cómo le hiciste? Digo: yo no lo hice, lo hizo Jesús. Dios me cambió. Y gente va a ir contigo, hermano, y va a decir, dice, si Dios está en tu vida, dice que van a correr a ti por causa del nombre de Jesús. Amén. Venimos, hermano, dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Es tiempo, hermano, de que nosotros nos motivemos, de que nosotros crezcamos, que creamos que lo que Dios tiene para nuestra vida, hermano. Pero que no se quede nada más ahorita escuchar la palabra y al rato dice Santiago, que dice que no seamos que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, que ahorita se nos dice y al rato ya se nos olvida, sino que realmente tengamos algo. Ahorita fue en el discipulado de rehabilitación que se hizo en esa norte, Pastor Luis Ernesto predicaba acerca de respetar tu llamado, de respetarte como hijo de Dios. Amén. Tú pregúntate qué características tienes como hijo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el 1 de Pedro, dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos real sacerdocio hay aquí?
Dice que somos una nación santa, no por nosotros, sino porque Jesús nos santificó. Amén. Dice, pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados cuando estábamos destinados a morir una vida en la cárcel, hermano. Yo reconozco y le doy gracias a Dios porque no terminé loco, no terminé en una cárcel, sino que Dios tenía este salvavidas de alcance victoria. Amén. Me recuerda mucho la historia de Noé cuando Dios le dijo que hiciera el arca y Dios le dio las instrucciones para que él pudiera salvarse de aquel gran diluvio. ¿Y se acuerdan por qué fue el diluvio? Dicen que la maldad de los hombres había subido a la presencia de Dios y que Dios dijo, voy a raer sobre la tierra todo. Y entonces le dijo a Noé, ¿sabes qué? Haz el arca. Y en aquel tiempo no había llovido nadie. Dice la palabra de Dios que bajaba un rocío y era el que le daba vida a las plantas y crecía todo y era todo bien suave, hermano. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Dios dijo, hay mucha maldad sobre la tierra. Y entonces le dio este plan a Noé y dijo, vas a hacer el arca y te voy a dar las medidas y lo vas a hacer de esta manera y lo vas a hacer así. Si usted lee la palabra, dice que le dio medidas exactas y lo vas a hacer así, así, así. Y dice, después vas a meter de todas las especies, varón y hembra. Amén. Los vas a meter porque va a llegar el diluvio. Y él entonces empezó, dice que por casi 100 años estuvo ahí. Pero dice que la palabra de Dios que llegó el gran diluvio y ¿qué pasó? Dice que la gente incrédula se quedó afuera, pero Noé, como fue obediente, dice que le obtuvo ¿qué? La salvación. Así nosotros, hermano, mira, Dios vio que había tanta maldad en la tierra y dijo, voy a crear un arca que se llama Alcance Victoria, para que se metan aquellos que están en las calles perdidos y sus familias, y que vayan ahí y hagan una familia en el Señor, pero que se integren en un ejército poderoso. Amén. Y ahora nosotros tenemos que hacer más arcas, hermano. ¿Cuántos quieren participar en esa bendición? Nuestra iglesia va a entrar en otro nivel, hermano. Dile a tu hermano, va a entrar en otro nivel. Yo creo en Dios, hermano, que Dios va a empezar a levantar grupos vida aquí en este lugar. Aquí Dios va a escoger familias que van a poner su casa para empezar a abrir grupos vida. Amén. Para expandir, para crear pequeñas arcas donde la gente va a llegar y va a conocer de la palabra de Dios, del amor de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios lo va a hacer, hermano, Dios nos va a usar. Vamos a ser parte de esta gran bendición. Amén. Solamente cuestión que tú estés dispuesto a seguir a Dios. Vas a ver cosas, hermano, va a haber situaciones, hermano, pero Dios no te mandó a ver al hombre, Dios te mandó a ver a ¿quién? A Dios. ¿Quién murió por ti? Dios murió por Cristo, murió por ti en la cruz. No murió pastor, no murió Sony, no murió en la cruz, hermano. Inclusive si llegara a equivocar pastor Sony alguna vez, él no murió por nosotros, fue Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere levantar grandes hombres de ahí, de ese lugar. Dios va a levantar directores. Pero es tiempo que ya nosotros realmente crezcamos, que creamos que Dios lo va a hacer. Amén. Decía pastor Luis Ernesto, voy a retomar algunas palabras que él dijo. Amén. Muchas veces creemos a medias nada más, o creemos o somos de temporadas nada más. En el lugar se ve más, ¿verdad? Porque los hombres se ven bien ahí y ya uno los identifica, este ya aguantó, este ya, y se va y luego regresa y ya la congregación que dice, ah, mira, ese fue y regresó. Pero también la congregación es igual, ¿no? Le jugamos la parte a veces, ¿no? Tenemos un domingo al mes, dos. No, tenemos que ser constantes, seguir adelante. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantenernos? Yo en esta mañana quiero darle la pócima, hermano, quiero darle el antídoto que nos va a llevar a mantenernos íntegros con Dios. ¿Y sabes qué es? El amor. Dice que el amor, vamos a leer la palabra una vez aquí, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Amén. La clave de esto es el amor, hermano, que tengamos amor por nuestros hermanos, hermano. Amén. Y eso nos va a mantener firmes en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir al libro de Filipenses. Voy a ver a mi mano del teclado si pueden pasar.
Filipenses 1:6. ¿No te pones sobre tus pies en esta mañana, amén? Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que seamos parte de una gran bendición. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios así, dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto nos llama, hermano, aquí estamos en un proceso. Amén. Mira a tu hermano, estamos en un proceso. Y yo quise hablar del amor, hermano, en esta mañana. Quise tomar esta porción de la escritura de Raquel y Jacob, de Jacob y Raquel, para que viéramos nosotros que él había estado dispuesto a hacer para poder obtener el amor de Raquel. Dice que él se había quedado prendado de ella. Y nosotros, hermanos, nuestra relación con Dios tiene que ser diario. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que nuestro amor, ¿qué dice la palabra? Que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto va a ser eso cuando venga Jesús nuevamente? Pero cuando venga Jesús, hermano, viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Viene por una iglesia que le ame. Viene por una iglesia que le exalte. Viene por una iglesia que le sirva. Pero tenemos que entender esto, que estamos en un proceso en el cual Dios quiere perfeccionar la obra de tu vida, en nuestra vida. Amén. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me gozo, hermano, porque aquí tenemos un Dios de oportunidades. Hay muchas cosas que hacer. Pero Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú, si tú has perdido eso en tu corazón, que tú le pidas a Dios, Dios, dame eso. No para el hombre, sino es íntimo con Dios, tú y Dios. Muchas veces pasa como en el matrimonio, hermano, que pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y nuestra relación con Dios se pierde, se apaga. Y a veces nada más venimos, ya sé de qué va a predicar, o ya sabemos qué es lo que va a pasar. Voy a llegar, no voy a ir a la oración, voy a llegar más tarde. Y se apaga, se va apagando el fuego. Y si tú ves, hermano, en el mundo, cuando una relación se apaga, de repente empezamos a ver los defectos de nuestra pareja, de nuestra esposa, del esposo. Ya creció, ya engordó el esposo, ya no es como antes, atlético, que se jugaba 2-3 días a la semana, ahora ya no, ya le creció la panza. Y empezamos a ver cosas. Y eso a veces nos lleva, tristemente, a que ha habido divorcios, a que ha habido separaciones. Y después ya preguntas, cuando ves a una pareja, tú conociste un matrimonio y de repente pasan los años y de repente ya la ves con otra persona, o ya la ves con otra persona, Y dices, ¿qué pasó? Y te pones a preguntar, ¿qué pasó ahí? Y ¿sabes qué es lo que pasó? Que cuando llegó el momento difícil, lo más fácil fue abortar, lo más fácil fue irte y no luchar. Y nosotros, nuestra relación de la iglesia con Dios es similar. Muchas veces pasa así, estamos un tiempo bien en Dios y a veces vemos que no pasa nada, a veces vemos que van pasando situaciones, vemos a los hermanos, vemos el movimiento, vemos muchas cosas y desviamos nuestra mirada de lo celestial de Dios. Y nosotros tenemos, hermano, que mantener en esa condición de nuestro corazón, de siempre estar ahí, siempre recordar este mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si tú eres nuevo, hermano, tienes que pedirle a Dios que Dios venga a tu vida. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Levante su mano. O más bien, ¿cuántos no han recibido a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos no han recibido a Cristo en su corazón? ¿Todos? ¿Todos son de casa? Gloria a Dios.
Entonces nosotros tenemos que mantener esa relación con Dios. Tenemos que, para que pasen cosas, hermano, Dios va a seguir haciendo cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Pero tú y yo tenemos que mantenernos en esa condición de amar a Dios. Yo abrí que cierres tus ojos en esta mañana.